quizás han venido por primera vez o nos visitan. Estamos en una serie de sermones en la carta a los romanos. Hemos empezado del capítulo 1, versículo 1, y la idea es llegar hasta el último capítulo y el último versículo de la carta, predicando versículo por versículo lo que Dios ha puesto por inspiración del Espíritu Santo en esta carta que nos ha llegado a nosotros, porque es palabra de nuestro Dios. Y si algo nos ha quedado claro a lo largo de todos los textos que hemos estado viendo, es que el ser humano es merecedor de ira. La voluntad del ser humano es constantemente hacia el pecado. Ni el gentil, o sea, aquel que no era parte de Israel, ni el más moralista de los seres humanos, ni el más judío de judíos, podía jactarse delante de Dios por nada. No hay nada que el hombre pueda hacer delante de Dios para ser salvo. No hay nada que Dios pueda hacer, que el hombre pueda hacer delante de Dios para hacer justicia. Porque no hay justicia en nosotros. Amén. Romanos 3 dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, todos nos hemos desviado. Pero lo maravilloso de esta carta es que empieza diciendo la necesidad de que el justo por la fe vivirá, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Nos mata, asesina quiénes somos, nos muestra lo profundo de nuestros corazones, muertos en delitos y pecados, y después nos muestra la gracia de que Cristo es el justo, que murió en la cruz para pagar por los injustos, y que todos aquellos que creen en Él y se arrepienten tendrán vida eterna, y serán justificados por la justicia del Hijo. Amén. Y a partir del versículo 5, del capítulo 5, hemos estado viendo que cuáles son estas bendiciones o glorias que tienen los creyentes, aquellos que han sido justificados. Y hemos visto que hay una esperanza preciosa, una esperanza eterna, una esperanza que es firme, que es segura. También nos gloriamos en las tribulaciones. Parecía una contradicción. ¿Cómo el creyente puede gloriarse de algo que en teoría le genera dolor, tristeza? Pero es porque nuevamente la mirada se enfoca en la esperanza eterna. Y nos gloriamos sobre todas las cosas en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay jactancia en nosotros por nada que venga de nosotros, sino que la única jactancia que tenemos o gloria que tenemos es por todo lo que Dios nos ha dado. Y de repente parece que Pablo pega un giro drástico a lo que viene diciendo y como que arranca de vuelta con mostrar cómo estamos todos nosotros, ¿no? Venimos hablando de la esperanza, que Dios muestra su amor hace con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Se nos presenta la gracia, el amor, el estado en el que estábamos, pero cómo Dios, estando en ese estado, nos rescata por su amor, para darnos vida en Cristo, para ser salvos de la ira, por la sangre del Hijo. También vimos la reconciliación. Pero ahora en el versículo 12 dice: por tanto, o sea que de cierta forma está ligando lo que viene hablando, ¿no? Puesto que, como ya vengo diciendo, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces uno lee este texto y dice:
bueno, pero ¿cuál es la relación que tiene con lo que venía diciendo la carta? Bueno, evidentemente para que haya una imputación de justicia, nosotros tenemos que entender cuál era nuestra situación antes de ser imputados de justicia. Y acá es donde vamos a volver a términos legales, porque es como la carta se refiere, y es como lo han entendido nuestros hermanos a lo largo de la historia. La justificación es un término legal. Cuando Dios nos justifica en Cristo por medio de la fe, no significa que somos hechos justos en un sentido moral, porque seguimos pecando. Hay una santificación, pero no somos hechos justos perfectamente en el sentido moral. Pero sí somos hechos justos legalmente delante del trono de Dios, delante del juicio, delante de la mesa del juez, porque Cristo es quien nos da su justicia y la pone en nuestra cuenta. Ahora, ¿cómo estaba nuestra cuenta antes de Cristo? ¿Cómo estaba ese expediente judicial delante de Dios antes de que Cristo nos salvara? Y acá Pablo va a mostrarnos, a través de estos versículos, cómo era nuestra situación y por qué es esa nuestra situación. Pero me gustaría empezar contando una breve historia que supongo que la gran mayoría la conoce. El 9 de julio, una fecha importante para acá, para Argentina, ¿no?, de 1816, en un lugar en Tucumán, yo lo que dije, perdón, mi historia argentina no sabe que me vaya muy bien, en la casita de Tucumán, se firmó la independencia de España y también de todos los otros pueblos, o sea, soberanía. Se firmó un conjunto de hombres, pocos, decidieron que los que estaban dentro del territorio que comprendía a esa nueva nación que estaba naciendo, que conocemos como Argentina, ya no serían más parte y estarían bajo las leyes de España. Todo pasó en un momento por una firma. Esa firma cambió el estado de todos los habitantes de ese lugar en un momento particular, pero también cambió el estado de todas las generaciones que nacieron. Cada uno de los argentinos que están asentados son argentinos porque se puso esa firma en ese papel. Si no, quizás el destino hubiese sido otro, quizás sería España todavía o cualquier otra cosa, pero no sería Argentina. Entonces esa firma, por unos pocos hombres, tuvo implicaciones para los de esa generación y para todas las generaciones que nacerían dentro de ese territorio. Y quiero que nos quedemos con eso. Hace más de 200 años, nosotros, de cierta forma, somos partícipes legales de lo que pasó allí, porque ellos estaban firmando, estaban representando a toda una nación. Y en la representación de ellos, todos los que estamos en esta nación quedamos bajo lo que ellos firmaron. El sermón de esta mañana no va a tener 3 puntos, como suelo poner, van a ser 2. Va a ser el versículo 12. Todos pecamos y morimos por causa de un hombre. Todos pecamos y morimos por causa de un hombre. Y el segundo punto son versículos 13 y 14. El título es: La muerte es la evidencia
de la imputación de pecado, aun cuando no había ley mosaica. La muerte es la evidencia de la imputación de pecado, aun cuando no estaba la ley mosaica. El título del sermón es bastante sencillo, pero engloba bastante lo que dice el texto, que es el pecado imputado en Adán y la muerte como su pago. El pecado imputado en Adán y la muerte como su pago. Y les pido que me tengan paciencia, como siempre de antemano. Va a ser un sermón que quizás pueda estar muy cargado con aspectos teológicos, porque en sí es profundo lo que en estos breves versículos lo que se habla acerca de la condición nuestra y lo que pasó en el Edén. El texto piensa diciendo: el pecado entró en el mundo por un hombre. Todos tenemos conocido ya lo que pasó en Génesis 3, ¿no? Todos sabemos más o menos la historia de lo que aconteció ahí entre Génesis 2 y Génesis 3. Dios crea al hombre del polvo. Y ese ser humano creado, el primer hombre, es llamado Adán, que significa humanidad. O sea que ya el nombre nos está dando un indicio de lo que esa persona representaba delante de Dios. Y Dios hizo un pacto con Adán. Le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente si comes de él morirás. Había un pacto en el que había bendición y había una maldición, había un juicio, había un pago, y Adán debía obedecer. Entonces el mundo fue creado perfecto. Dios creó los cielos y la tierra, todo fue bueno en gran manera, como dice varias y repetidas veces en Génesis. Cuando crea el hombre, también dice lo mismo, era bueno. Pero el hombre incurrió en pecado, cayó en pecado, transgredió. Y ahí dice que el pecado entró en el mundo. Entonces las consecuencias del pecado de Adán, ya nos está diciendo el texto, que no fueron solamente sobre Adán y Eva. No fueron solamente sobre ellos dos que estaban ahí, sino que todo el mundo se vio afectado directamente por el pecado que Adán cometió. Y Adán, en el huerto, y acá es donde entramos en lo que se entiende como federalismo, era el representante legal delante de Dios de completamente toda la humanidad. O sea que si Adán obedecía, a todos nos iba a ir bien. Pero si Adán desobedecía, todos íbamos a ser culpables con Adán. Con Adán. Porque cada uno de nosotros estábamos en Adán. Así como todos los argentinos estaban en esa firma que se hizo en la independencia, toda la humanidad, la entera población de todos los tiempos de la tierra, estaba de cierta forma contenida en lo que Adán hizo. Y Adán pecó. Adán desobedeció. Adán tomó del fruto que no debía tomar. Y nuestro representante delante de Dios fue condenado. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por
ese pecado, la muerte. Ahora, como Dios le dijo, si comes, morirás. Ahora, si vamos a Génesis, y no vamos a ir a leer todos los versículos, porque serían bastantes, podríamos ver o entender, y también lo entendemos a lo largo de toda la palabra de Dios, que hay 3 muertes. La muerte física, morimos nosotros, moriremos algún día, pasaremos por un cementerio, tendrán que velarnos nuestros familiares y amigos. Sí, es una realidad indudable de todo ser humano, sea cual sea el estatus que tengas. La segunda muerte, podríamos decirle, es la muerte de la separación con Dios. Cuando Adán peca, Dios lo expulsa de su presencia del Edén. Adán pierde por el pecado la relación que tenía con Dios. Se ve fracturado. El lugar que era la presencia de Dios en la tierra, que era el templo de Dios, que era el lugar santo, donde el hombre creado perfecto y el Dios santo tenían plena comunión, y eso lo vemos porque Dios se paseaba por el huerto en una relación directa con el hombre, se vio quebrado. Adán y Eva fueron expulsados del huerto. 2 espadas y querubines fueron puestas para que nadie pudiera entrar nuevamente. La segunda muerte es la relación con Dios, se ve completamente quebrada. Y la tercera muerte, podríamos decir la muerte eterna. El ser humano, cuando la vida terrenal cesa, se tiene que enfrentar a la realidad espiritual de que va a haber un juicio por su alma. Ese juicio es eterno. Esa paga por el pecado es eterna. Y ese es el infierno, la tercera muerte. Entonces, Adán, por su pecado, en ese momento, recibió como pago la muerte, todas sus esferas. Y el texto sigue diciendo que así también, y acá es donde está el quiebre, así también, así como por un hombre entró el pecado y la muerte, esa muerte por un hombre pasó a todos los hombres. ¿Acaso no dijimos que todos moriríamos? ¿Pero por qué? ¿Por qué si fue Adán el que pecó? ¿Por qué si fue él el que comió lo que no tenía que comer? ¿Por qué todos morimos? El texto no solamente dice que morimos, sino que dice todos pecaron. O sea, no solamente está diciendo que la consecuencia del pecado de Adán, la paga por el pecado, que era la muerte, va a todos los hombres, sino que el pecado de Adán está imputado en todos los hombres. Eso es fundamental, entenderlo. Porque nosotros entendemos que nuestro corazón es depravado, que nuestra mente, nuestra naturaleza constantemente va hacia el mal. Y eso es lo que venimos aprendiendo a lo largo de toda la carta. Pero ahora Pablo nos muestra que en términos legales, al nosotros haber sido representados por Adán en el huerto y haber estado juntamente con Adán en un sentido representativo, el pecado de Adán es imputado, es puesto en la cuenta de cada ser humano que es concebido en esta tierra, en este mundo. O sea que todos nosotros,
cuando somos engendrados en vida, se nos imputa legalmente el pecado de Adán. Y eso, como consecuencia inevitable, trae la paga por dicho pecado, que es la muerte. La muerte de todas las esferas. Algo similar nos muestra Pablo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 al 22. Dice así la palabra de Dios: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí está la importancia de esta verdad. Porque si vos tenés algún problema con que Adán haya sido tu representante y el pecado de Adán haya sido imputado en tu cuenta, entonces vas a tener problemas con que Cristo impute su justicia por medio de la fe. Porque es el mismo concepto. Dios ha querido, en su soberanía, tratar con los seres humanos a través de representantes. Adán fue el representante de toda la humanidad. Noé, en parte también. Abraham fue el representante de todos sus descendientes y en parte el representante nuestro también, por medio de la fe. Moisés fue representante delante del pueblo en el pacto del Sinaí, y David fue representante también del pueblo en el pacto que él hizo acerca del Mesías que vendría y se sentaría en su trono. El pueblo de Israel, en los pactos que Dios hizo, tuvo representantes. Hubo personas que fueron objeto, mediadores de ese pacto. Pero ya vamos a llegar a un mejor pacto, mejor que todos esos, mejor que el pacto de obras, que es el pacto de un representante que hizo lo que el otro no pudo hacer, y como de la nada. Y acá es donde llega la gran pregunta de este sermón. Si nuestro primer representante delante de Dios, nuestra primera cabeza, falló, ¿no necesitamos otra cabeza? ¿No necesitamos otro representante que pueda revocar lo que el primero hizo? ¿No necesitamos otro representante que pueda ir delante de Dios y quitar lo que Adán nos imputó? ¿Quién será ese representante? ¿Quién será aquel que pueda cambiar nuestro pecado imputado por algo agradable a Dios? John Piper dice: el problema de la humanidad no radica en el fondo en que todos cometemos diversos pecados. Escuchen bien, el problema de la humanidad no radica en el fondo en que todos cometemos diversos pecados. Esos pecados son reales, sí. Son graves, sí. Y bastan para condenarnos, totalmente. Pablo está muy preocupado por ellos, porque los viene expresando a partir del capítulo 1. Pero el problema más profundo es que detrás de toda nuestra depravación, nuestra culpa y nuestro pecado, existe una profunda y misteriosa conexión con Adán, cuyo pecado se convirtió en nuestro pecado y cuyo juicio se convirtió en nuestro juicio. Hermanos,
Nuestro pecado es gravísimo delante de Dios. Nuestro pecado es aborrecible delante de Dios. Detesta cada una de las cosas que hacemos que van en contra de su santa ley. Pero hay algo más profundo aún que nuestras propias obras y nuestros propios pecados voluntarios, que es que de base partimos con una posición delante de Dios de completa bancarrota, porque todos pecamos en Adán. Y si no entiendes esto esta mañana, muy difícilmente entiendas la justificación por medio de la fe. Y es curioso, porque el versículo 12 está en parte cortado. Si nosotros leemos el flujo, vemos que Pablo viene haciendo una afirmación y de repente pone un paréntesis. Y el paréntesis a lo que dijo en el versículo 12 son los versículos 13 y 14. Es una explicación, es una aclaración. Y ya sabemos que Pablo ha venido haciendo muchas aclaraciones, porque probablemente los que estaban escuchando tenían conocimiento, sabían cosas, y además probablemente muchos levantarían objeciones. Encontrarían la más mínima cosita para decir, pero acá, y esto, y lo otro. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y guiado por Dios, hace una aclaración. Y es una aclaración que es muy importante, porque nos muestra la realidad de lo que hemos visto en el versículo 12. Y lo pone con ejemplos. Y lo pone con realidades que todos nosotros podemos ir a constatar en el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo lo que trata de hacer es explicar que antes de que alguien piense que la muerte es consecuencia del pecado voluntario de cada uno de nosotros, él va a mostrar en estos versículos y en este paréntesis que no es por nuestros pecados voluntarios que viene la paga por la muerte, sino que es por la imputación del pecado en Adán. Por eso, segundo punto del sermón, versículos 13 al 14, vamos a leer el versículo 13. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no habiendo ley, no se imputa pecado. Y hasta la ley está marcando una línea temporal, ¿sí? Hasta la ley está haciendo referencia hasta el momento en el que Dios en el Sinaí entregó los 10 mandamientos, o toda la ley en su extensión, a Israel. Pero desde Adán hasta Moisés no hubo una ley escrita. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo? Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué pasó en ese periodo? Y es claro que dice, el pecado estaba en el mundo. Y eso es algo que podemos notar. Después de que Adán y Eva cayeron, tuvieron 2 hijos. ¿Qué pasó con uno de los hijos? Mató al otro. Asesinato. Y vamos a decir que porque no había ley no sabía que estaba bien eso, o que estaba mal hacer eso. No, sabía que estaba mal. Es más, después Lamec, descendiente de Caín, se jacta. Tenía 2 mujeres y dijo, si mato a uno, mato a otro, y bueno, sí, que si aquel dijo esto, aquel... Bueno. Entonces estaba desacatado. El pecado estaba suelto. El pecado se mostraba que la humanidad estaba caída ya. Después tenemos ejemplos también como la maldad en tiempos de Noé, que llevó al diluvio, que llevó al juicio, llevó a la muerte de toda esa generación, y el único que fue salvo por gracia fue Noé y su familia. Todos los otros
condenados. Había pecado. Sodoma y Gomorra. ¿Qué vamos a decir? Que Dios mandó juicio porque no le gustaba cómo habían construido las casas. No, evidentemente estaban en una depravación terrible. Y es más, después Sodoma y Gomorra es ejemplo a lo largo de toda la palabra de Dios, de lo peor de lo peor. Y es más, a Israel se lo compara con Sodoma y Gomorra en Isaías, es terrible. Y después a Capernaum también se lo compara con Sodoma y Gomorra. Es un ejemplo de juicio por el pecado de ellos. Entonces el pecado era verdad, el pecado estaba a flor de piel. Lo vemos hasta en los hijos de Dios. Abraham mintió 2 veces. Jacob también mintió. Le mintió al padre, le puso la túnica, le agarró y también le compró, le vendió, le compró la progenitura al hermano Esaú. Son cosas que muestran una condición caída del ser humano. Pero esto también, ¿qué quiere decir entonces? Que si no había ley no se imputaba pecado. Si vemos que estos hombres tenían pecado, ¿cómo puede ser que Dios dejara pasar esas cosas? ¿Es así? ¿Dios puede dejar al hombre sin la retribución por sus pecados? No. No está diciendo de que sin la ley no hay juicio por el pecado, sino que está mostrando de que la ley dada a Moisés nos muestra explícitamente cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios aborrece. Pero como venimos viendo a lo largo de todos Romanos, Dios ha puesto también conciencia. Y la conciencia en parte fue una guía en los tiempos en los que no había ley, para que ellos entendieran lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Pero ellos ciertamente fueron enjuiciados por sus pecados. Sodoma y Gomorra es un ejemplo, y los tiempos de Noé en el diluvio es otro ejemplo. Pero lo que está apuntando Pablo es mostrar de que si bien todos ellos tenían pecado, como no había ley, no había forma, de cierta forma explícita, de que esos pecados fueran evidenciados y que esos hombres entendieran concretamente, como nosotros tenemos hoy en día, lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios aborrecía. Y la manifestación de que había pecado imputado y de que esos hombres eran responsables delante de Dios de lo que Adán había hecho en el huerto, era que reinó la muerte. Y eso es lo que dice el versículo 14. No obstante, a pesar de que había pecado, a pesar de que no había ley todavía, la muerte reinó. Y si la muerte reinó, y si la muerte era la paga del pecado de Adán, entonces quiere decir que esos hombres también fueron responsables por el pecado de Adán, aun cuando no había ley. Y lo de la ley está mostrando de que así como estos hombres no pecaron transgrediendo directamente un mandamiento de Dios, aún así fueron culpables de la muerte. Porque Adán sí pecó transgrediendo un mandamiento de Dios. Y nosotros pecamos transgrediendo mandamientos de Dios. Por eso digo, es un poco tenso el argumento que Pablo está mostrando, pero la realidad que lo que está diciendo es que la muerte es la evidencia y el reinado de la muerte es la evidencia de que todos nosotros, estando en la ley o no estando bajo la ley, pecando contra la ley o sin pecar directamente contra la ley, llevamos la misma condenación que llevó Adán, que es muerte. Entonces, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, tuvieron el reinado de la muerte.
Y esto es importante también, porque esta es la pregunta que muchas veces nos pueden llegar a hacer. Y nosotros podemos hacer. Y quizás esta mañana te estás preguntando. Si Adán fue el que hizo lo que hizo en el huerto, si yo no pequé como Adán pecó, ¿por qué yo tengo que conllevar las consecuencias de lo que Adán hizo? ¿Por qué yo tengo que pagar juntamente con Adán? Y a mí me hicieron esa pregunta en su momento predicando el Evangelio. Y ciertamente cuando me la hicieron, mi mente quedó en blanco. No sabía qué responder. Me dejaron en jaque. Tuve que salir corriendo a buscar a ver qué es verdad. Nunca me lo había preguntado. ¿Por qué yo soy responsable de lo que Adán hizo? ¿Por qué yo tengo que conllevar la paga de la muerte por lo que Adán hizo? La respuesta es lo que venimos viendo. Él fue nuestro representante, nosotros estábamos incluidos en Él, y a pesar de que no hayamos pecado como Él pecó, nosotros somos imputados por su pecado, y su pecado es puesto en la cuenta de cada uno de nosotros. Ahora, a medida que vamos avanzando, es cada vez más evidente que necesitamos otro representante. Bueno, es imposible que podamos escapar. Si yo no puedo hacer nada, ¿cómo puedo sacar yo de mi cuenta algo que evidentemente no tengo una justicia perfecta, no tengo una santidad intachable? No puedo hacer nada. Ninguno de nosotros podemos hacer nada. Adán no pudo hacer nada. Es necesario que otro haga algo que nosotros no podemos hacer. Y por eso Pablo termina este versículo 14 diciendo que Adán es figura de aquel que iba a venir. Volvamos a Génesis. Adán peca. Dios da las maldiciones. Y con el primero que habla es con Satanás, la serpiente. ¿Y qué le dice? Pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, y esta te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar, en el tobillo. Cuando Dios estaba hablando ahí, estaba prometiendo que vendría uno que aplastaría la obra de Satanás en el huerto. Aplastaría lo que Adán hizo, aplastaría el pecado y aplastaría la muerte. Adán, como representante de la humanidad, debía obedecer perfectamente a Dios. Y Dios prometió que a pesar de que el primer Adán cayó, vendría otro, descendiente verdaderamente de la mujer, que haría lo que Adán no pudo hacer. Ese es el representante que cada uno de nosotros necesitamos. No es que tengamos opción, es que lo necesitamos desesperadamente. Es Cristo. Cristo es aquel que vino, nacido de una mujer, María. Creció como un hombre, pero era verdaderamente Dios. Amén. Vivió una vida de justicia plena, santidad total, obediencia perfecta a la ley. Lo que Adán no pudo hacer, Cristo lo hizo. Lo más maravilloso es que después de un tiempo de 40 días de ayuno, en completa debilidad, Adán podía comer de todo árbol. Cristo no comió de nada. Durante 40 días, Satanás vino a tentarlo. Así como pasó en el huerto. Satanás vino a querer destruir nuevamente lo que Dios había hecho. Y Cristo, contrario al primer Adán, obedeció. 3 veces negó
la tentación. 3 veces respondió a Satanás con obediencia perfecta. Y Satanás salió huyendo. Cristo fue a la cruz y murió. Y en el momento en el que Él murió, el pecado que era nuestro, el imputado a cada uno de los hijos que Él había elegido desde antes de la fundación del mundo, cayó sobre Cristo. El de Adán, probablemente. El de Eva, probablemente. Y el de muchos de los que estamos acá, también. El primer Adán no obedeció. Cristo es nuestro representante. Por eso los textos que van a venir van a ser sumamente explicativos acerca de esta verdad maravillosa. Dice, por uno muchos fueron constituidos pecadores, por uno muchos son justos, tienen vida. Por uno tenemos muerte, por uno somos vivificados. Esta mañana, si no estás en Cristo, estás todavía en Adán. El pecado de Adán es tu pecado. Y nadie te puede salvar de eso, ni vos mismo, solo Cristo. No es una opción, lo necesitas desesperadamente. No son solamente tus pecados, que son terribles y por los cuales te debes arrepentir, sino que necesitas que alguien legalmente delante de Dios cambie tu situación. Si esta mañana no estás en Cristo, debes ir a Dios en arrepentimiento. Debes decirle, Señor, contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo, contra ti y solo contra ti he ido todos los días de mi vida. Y entiendo de que solo en Cristo tengo perdón de pecados. Ruega por el perdón. Cree que Cristo pagó en la cruz por tus pecados. Y si hay verdadero arrepentimiento, ya no habrá más muerte. La muerte física tendremos que pasarla. Pero la muerte física también fue vencida porque Cristo resucitó entre los muertos con un cuerpo glorificado y eterno. Amén. Y ese mismo cuerpo glorificado le dará a todos aquellos que por medio de la fe han creído. Amén. La separación que vimos de Adán en el huerto es restaurada parcialmente en que Dios pone el Espíritu Santo en cada uno de sus hijos, haciendo templo del Espíritu Santo y restaurando con Cristo, el único mediador, la relación que se había quebrantado. Pero también miramos a esa esperanza eterna en donde ya no habrá más separación, sino que en los nuevos cielos y nueva tierra estaremos en la presencia de Dios. Amén. Mejor que lo que tuvo Adán en el huerto, porque Cristo es mejor. Amén. Y por último, no habrá muerte eterna, no habrá infierno, sino que habrá vida eterna en la presencia de Dios. Gracias, Señor. Lo que Adán no pudo hacer, solo Cristo lo puede hacer. Amén. Lo que tú no puedes hacer, solo Cristo lo puede hacer. Gracias, Señor. Amén. Todos necesitamos a Cristo. Ve a Cristo esta mañana. Ve a Cristo esta mañana. No tienes excusa. No tienes nada con lo cual puedas pararte delante de Dios y decirle, yo puedo entrar. Pero ninguno de nosotros puede entrar. Tus pecados te condenan. El pecado en Adán nos condena. Todo nos condena. Todo nos condena. Pero Cristo nos salva completamente y eternamente. Oremos. Señor bendito, gracias por tu santa palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos la justificación. En Cristo es cambiada nuestro expediente legal delante de ti. Y te rogamos, Señor, que esta verdad podamos tenerla presente en nuestras mentes y corazones, entendiendo desde que el momento que fuimos concebidos éramos reos de
juicio eterno y de muerte, pero que solo en Cristo tenemos resurrección y vida eterna. Señor, este misterio es quizás hasta incomprensible para nuestras mentes finitas, pero ciertamente es la realidad del Evangelio que hemos visto en tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo, gracias por su obra, gracias, Señor. porque Él es nuestro representante perfecto, Él es la cabeza de la iglesia, el representante de todos aquellos que están en la fe, desde Adán hasta el último día, hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, en Cristo oramos. Amén.